Hola y bienvenido a tu tutorial número 14 de programación de juegos con HTML5 y JavaScript, en el que vamos a hablar sobre los objetos JSON. Bueno, como veis aquí abajo ya he puesto lo que significa JSON o JSON, como lo queráis llamar. Viene de JavaScript Objects Notation y es un formato ligero que se hizo básicamente para el intercambio de datos, y a nosotros nos viene muy bien esto a la hora de programar nuestros juegos porque nuestros objetos JSON nos ofrecen un montón de posibilidades a la hora de guardar variables, por ejemplo, para un jugador o para un enemigo o para lo que necesitemos en nuestro juego. Así que vamos a ver lo que nos ofrecen nuestros objetos JSON. Para empezar, nos vamos a crear una variable normal y corriente. Yo la voy a llamar player, por ejemplo, porque los objetos JSON, como acabo de decir, nos vienen muy bien para los jugadores, para los enemigos y para todo este tipo de cosas. Así que me voy a crear mi variable player y voy a poner lo que son mis llaves. Y voy a cerrar aquí atrás. Bien, el objeto JSON se parece mucho a la creación de un array, que supongo que muchos de vosotros ya conoceréis, y tiene un sistema bastante simple. Por ejemplo, a la hora de crear nuestro jugador, ahora nos gustaría guardar diferentes variables para nuestro jugador, que van a ser normalmente, por lo menos, la posición en X, la posición en Y, el alto y el ancho de nuestro jugador. Entonces, para ello podemos poner algo como posición X, o también lo podéis llamar directamente X. Después, dos puntos y el valor. Vamos a decir que mi posición X en estos momentos es 0. Después vamos a poner la posición en Y y voy a poner también un 0. Después voy a poner el ancho, width, que en mi caso van a ser pues unos 40. Y por último vamos a poner el alto, que es el height. Vamos a escribirlo bien porque si no luego nos dará un error. Y voy a poner en mi caso 10. Bien, como podéis ver, esto funciona de la siguiente manera. Ponemos nuestro atributo que queremos, que en este caso es la posición en X, y le damos un valor. Entre el atributo y nuestro valor ponemos dos puntos, y si queremos poner otro valor detrás de esto, ponemos una coma. Y así sucesivamente. Tenemos atributo, dos puntos, valor, coma, hasta llegar al final. Aquí atrás podríamos poner también una coma, pero no sirve de nada porque ya tenemos aquí nuestra llave de cierre. Así que es totalmente innecesario. Y con esto ya tenemos creado nuestro objeto JSON, así de fácil es. Ahora sabéis por qué es un formato bastante ligero para intercambiar datos, porque tenemos simplemente lo que es el atributo con su valor y directamente podemos tener acceso a ello. Esto ahora nos viene muy bien a la hora de crear nuestros jugadores. Por ejemplo, voy a escribir una pequeña función que lo que va a hacer es pintar a nuestro player. Así que vamos a poner una función que la vamos a llamar drawPlayer y vamos a hacer que pinte a un jugador. Vamos a hacerlo igual que aquí arriba, pero con la diferencia de que nos podemos copiar esto directamente. El stroke lo voy a quitar porque no lo necesitamos, pero lo que sí vamos a hacer es darle un style y no lo vamos a poner en blanco porque no veríamos a nuestro jugador. Vamos a poner algo como blue, que se verá bastante bien. Y a la hora de hacer nuestro fill rect no vamos a poner esto porque esto es de nuestro canvas. Lo que vamos a hacer es acceder a las variables, a los atributos de nuestro player. Así que vamos a poner player y para acceder, por ejemplo, a la posición en X, tenemos que poner player punto y vamos a poner posX. Vamos a escribirlo bien, ahí está. Player.posX nos devuelve el valor de player y de nuestro atributo posición X, que en este caso es 0. Así que nuestro fillRect en X se dibujará en la posición 0. Lo mismo vamos a hacer con las demás cosas. Vamos a poner player punto y después la posición en Y, player punto el width y player punto en height. Ahí está. Con esto tenemos todos los atributos de nuestro jugador y lo que hacemos es dibujar nuestro jugador. Así que voy a llamar la función aquí abajo para que se ejecute y no tengamos ningún problema. Player, ahí está. Y vamos a guardar.
Bueno, vamos a ver cómo queda esto en nuestro navegador. Como veis, ya tengo aquí abierto mi navegador y voy a actualizar la página. Y como veis, el player empieza en 00, tiene 40 píxeles de ancho y 10 de alto. Bien, vamos a mover esto. Para mover esto lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, si la posición X la queremos en 50, vamos a hacer un poco más. Vamos a poner 100 y la posición en Y voy a ponerle también 10 para que no esté pegado arriba del todo. Bueno, de hecho voy a poner 20 para que se vea bien. Vamos a guardarlo, volvemos a nuestro navegador y actualizamos y como vemos aquí lo tenemos a nuestro jugador aquí en medio de nuestro canvas. Bien, ahora diréis, ¿por qué estamos utilizando este objeto JSON y no estamos utilizando, por ejemplo, un array, que podríamos hacerlo? Pues es bastante sencillo. El caso es que dentro de un array, como sabéis, solo podemos utilizar variables del mismo tipo. Quiere decir que si tenemos un array de números completos, solo podemos utilizar un array de números. Y en este caso, en los objetos JSON podemos guardar todo lo que queramos. Quiere decir que podemos guardar tanto números como podemos guardar textos, como podemos guardar variables booleanas, que se suele hacer mucho, trabajar con números y variables booleanas. Por ejemplo, una variable que utilizo yo mucho es infield. Infield vamos a ver en los siguientes tutoriales, que la suelo poner siempre true desde el principio. Es una variable que utilizo bastante para ver si mi jugador o mis enemigos están siendo dibujados en mi canvas o no. Entonces podemos combinar este tipo de variables con el otro tipo de variables sin tener ningún problema. Y tener acceso a todos estos atributos dentro de una sola variable, como hemos hecho aquí abajo. Esto no solo nos ahorra un montón de espacio, sino también un montón de trabajo, porque una vez que tenemos hecho nuestra variable player, también podemos hacer, por ejemplo, una variable enemy con exactamente el mismo principio. Podemos venir aquí y hacernos un enemigo. Y este enemigo puede tener los mismos atributos, lo único que accederemos a ellos con este enemigo y no con el player. Y así nos podemos hacer varios objetos JSON que nos sirven para hacer distintas cosas. Aparte de eso, tenemos nuestro código bien ordenado y rápidamente podemos ver qué atributos tiene mi enemigo para poder utilizarlos aquí abajo en nuestro código. Bien, la verdad es que es un principio creo que bastante sencillo de comprender. No tiene más misterio, lo único que hacemos es crearnos una variable, la llamamos como nosotros queramos, en este caso pues hemos hecho un jugador, con una posición X, una posición Y, un ancho y un alto al que le podemos dar los valores que nosotros queramos. Y aquí abajo en nuestro field rect lo que hacemos es de nuestra variable player, que es la que tenemos aquí arriba y aquí abajo, pues nos dejamos dar el valor en X, el valor en Y, el ancho y en alto que nosotros hemos definido aquí abajo. Como siempre, muy importante, si hacemos esta X pequeña o nos confundimos en cualquier sitio, no nos va a funcionar. Así que, como siempre, es muy importante mirar siempre que coincida no solo nuestra variable, que la hayamos escrito bien, sino que hayamos escrito bien también todos nuestros valores para que nuestro código funcione correctamente. Y como ya hemos visto, así es como queda todo esto en nuestro canvas, en nuestro navegador. La verdad es que de momento no es nada espectacular. Por lo menos no es tan espectacular como la animación que creamos en los últimos tutoriales, pero es muy importante porque justo con estos objetos JSON vamos a poder mover nuestro jugador por la pantalla, que es lo que vamos a hacer en los siguientes tutoriales. Claro que no solo podremos mover nuestro jugador, sino que también vamos a poder mover todos los objetos que nosotros queramos. Por eso te aconsejo que no te pierdas los siguientes tutoriales y como siempre espero que este vídeo te haya servido de algo y si te gustan mis tutoriales ya sabes, suscríbete, recomiéndame y gracias por ver el vídeo.